Esta es la historia de Débora, juez y profetisa. Israel en tiempos difíciles. Tras la muerte de Josué, el pueblo de Israel experimentó ciclos de fidelidad e infidelidad a Dios. Cuando permanecieron firmes en el pacto, experimentaron prosperidad y paz, pero cuando se desviaron, adorando los ídolos de las naciones vecinas, fueron entregados a la opresión de sus enemigos. En aquel tiempo, Canaán estaba bajo el gobierno del rey Javín y su comandante Sísara, quienes poseían un poderoso ejército y 900 carros de hierro, un espectáculo aterrador para los israelitas. Durante 20 años, los israelitas sufrieron humillación y altos impuestos. Sus aldeas fueron atacadas, sus campos devastados y la población vivió con el temor constante de emboscadas. Las rutas comerciales estaban desiertas, pues nadie se atrevía a transitar por ellas. El miedo reinaba supremo y la esperanza parecía haberse desvanecido del corazón del pueblo. La fuerza militar de Israel era débil ante el enemigo. Estaban dispersos en pequeñas tribus, carentes de unidad, y sus armas escaseaban. Muchos habían perdido la voluntad de luchar, resignándose a vivir bajo la opresión. Era una escena de desesperanza donde el recuerdo de las poderosas obras del Señor parecía lejano. En este contexto de obscuridad espiritual y social, la voz de Dios aún no se había silenciado. Siempre levantaba a alguien para restaurar la esperanza y la fe en tiempos de angustia. Esta persona, sorprendentemente, no era una guerrera entrenada, sino una mujer llena del Espíritu del Señor. Dios eligió a Débora, profetisa y jueza, para ser el instrumento de liberación. En medio de la fragilidad del pueblo y el poder de sus enemigos, se convirtió en un símbolo de valentía y fe, demostrando que cuando el Señor levanta a alguien, sin importar su género o estatus social, la victoria le pertenece. La mujer de Dios. Débora vivía en Efraín, entre Rama y Betel. Era conocida por su sabiduría y su íntima comunión con Dios. A diferencia de los líderes guerreros que Israel estaba acostumbrado a ver, se sentaba bajo una palmera conocida como la Palma de Débora, donde el pueblo acudía a ella en busca de consejo y juicio. Como jueza, su función no era solo resolver conflictos civiles, sino también guiar espiritualmente a la nación. Su corazón estaba vuelto hacia Dios y sus palabras eran inspiradas por el Espíritu. Esto hizo que hombres y mujeres de todas las tribus confiaran en su liderazgo. El hecho de que una mujer ocupara un puesto destacado en una sociedad patriarcal ya era extraordinario. Pero Débora no confiaba en su propia fuerza. Reconoció que su llamado provenía del Señor y por eso ejerció su papel con humildad y temor. Débora representaba no solo la justicia, sino también la esperanza. Era como un faro en la oscuridad, recordando al pueblo que todavía había un Dios en el cielo dispuesto a actuar en nombre de Israel. Muchos de los que se acercaron a ella encontraron renovado coraje. Así, Débora se convirtió en un modelo a seguir, no por empuñar armas, sino por ser la voz profética de Dios. Su autoridad no residía en sus músculos, sino en su fe. No en estrategias militares humanas, sino en el poder de escuchar y obedecer la dirección divina. El llamado profético a la batalla. Un día, Dios le habló claramente a Débora sobre la liberación de Israel. El Señor le ordenó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de la tribu de Neftalí, y transmitirle la orden divina, reunir a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y Zabulón para enfrentarse a Sísara en el río Cisón. Débora envió mensajeros para llamar a Barak, y al encontrarlo, le dio la orden con convicción. Dijo: ¿No te lo ha ordenado el Señor, Dios de Israel? Ve y reúne hombres en el monte Tabor. Estas palabras no eran un simple consejo humano, sino una revelación profética. Barak, sin embargo, mostró vacilación. Conocía la fuerza del ejército enemigo y los carros de hierro que les daban ventaja. En su inseguridad respondió que solo iría si Débora lo acompañaba.
Esta declaración reveló una falta de confianza plena, pero también demostró la confianza que tenía en su autoridad espiritual. Débora no se dejó intimidar. Ella aceptó acompañarlo, pero dejó claro que el honor de la victoria no sería suyo, sino que se le atribuiría a una mujer, como Dios lo había decretado. El plan del Señor estaba trazado y nada podía detenerlo. Este momento era crucial. Dios estaba demostrando que la batalla no se ganaría con la fuerza de los hombres, sino con la fidelidad de quienes obedecieran su voz. El liderazgo de Débora fue decisivo para despertar valentía donde había miedo. Barak y los 10.000 hombres. Barak, animado por la presencia de Débora, reunió a los 10.000 hombres como el Señor le ordenó. Las tribus de Zabulón y Neftalí atendieron al llamado, y los guerreros se reunieron en el monte Tabor, listos para la batalla. El ejército aún parecía pequeño comparado con el poderío cananeo, pero la fe comenzaba a reavivarse. La presencia de Débora entre el pueblo era señal de que Dios estaba con ellos. Mientras muchos temían, ella irradiaba confianza y proclamó que el Señor entregaría a Sísara en sus manos. Cada palabra suya encendía sus corazones, recordándoles las poderosas hazañas de Dios del pasado. Mientras los israelitas se preparaban, Sísara se enteró del movimiento e inmediatamente reunió sus 900 carros de hierro y a todo su ejército. Tenía plena confianza en su tecnología y fuerza militar, creyendo que aplastaría a los israelitas como de costumbre. Pero Débora se puso de pie y proclamó: «Levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos». Estas palabras fueron como trompetos de guerra, incitando a los hombres a marchar con valentía, no por confianza en sí mismos, sino en el Dios que lucha por su pueblo. Así comenzó la gran batalla que cambiaría la historia de Israel. No fue solo una guerra de espadas, sino una demostración de que la victoria pertenece al Señor. La batalla del río Cisón. Cuando los ejércitos encontraron el valle de Cisón, el panorama parecía desigual. Los carros de hierro de Sísara avanzaban furiosos, levantando polvo e intimidando a los israelitas. Humanamente, la derrota de Israel parecía inevitable. Pero en ese momento, el Señor intervino. Una feroz tormenta descendió del cielo y el río Cisón se desbordó. El torrente convirtió el campo de batalla en lodo, enlodando los carros de hierro. Lo que una vez fue la mayor ventaja de Sísara se convirtió en su perdición. Los israelitas, llenos de fe, avanzaron con valentía. El pánico cundió entre los soldados cananeos que huyeron desorganizados. La batalla giró a favor de Israel de una manera tan notable que quedó claro para todos: no eran los hombres, sino el Señor quien luchaba. Sísara, al ver la inminente derrota, se apeó de su carro y huyó a pie, abandonando a sus soldados. Fue un acto de desesperación, pues sabía que su vida estaba en juego. Israel persiguió a sus enemigos, destruyendo al ejército opresor ante los ojos del pueblo. La victoria no se forjaba mediante estrategias humanas, sino por la intervención sobrenatural del Dios de Israel, quien demostró una vez más que Él era el Señor de las naciones. La huida de Sísara. Sísara corrió sin rumbo, buscando refugio. Agotado y desesperado, encontró la tienda de Jael, esposa de Heber el Ceneo. Como había paz entre Javín, rey de Azor, y la familia de Heber, Sísara creyó estar a salvo allí. Jael salió a recibirlo con aparente hospitalidad. Le ofreció agua, pero astutamente le dio leche para calmarlo y hacerlo dormir. Sísara entró en su tienda, se cubrió con una manta y le pidió que no revelara su presencia a nadie. Agotado por la huida y confiado en su supuesta seguridad, Sísara cayó en un sueño profundo. Era el fin del destino para el opresor de Israel, que tantas veces había perseguido y asesinado a los hijos de Dios. Jael, llena de determinación, tomó una estaca de tienda y un martillo. Con valentía y determinación, clavó la estaca en la cabeza de Sísara, quitándole la vida. Así, el enemigo de Israel fue derrotado no en campo abierto, sino dentro de una tienda a manos de una mujer. Cuando Barak llegó, encontró a Jael en la puerta, quien le mostró el cuerpo caído de Sísara.
La profecía de Débora se había cumplido. El honor de la victoria no le correspondería a un hombre, sino a una mujer, elegida por Dios para completar su obra. Victoria y liberación. Con la muerte de Sísara y la derrota de su ejército, el poder de Jabín, rey de Canaán, comenzó a debilitarse. Israel se armó de valor y, poco a poco, oprimió a Jabín hasta que finalmente logró destruirlo. La victoria trajo alivio y esperanza a todo el pueblo. Fue un tiempo de restauración. Los caminos volvieron a ser seguros, las aldeas pudieron prosperar de nuevo y la confianza en el Señor se renovó. El pesado yugo que oprimía a Israel se había roto y la nación podía respirar paz después de tantos años de sufrimiento. El liderazgo de Débora fue decisivo. No solo transmitió la palabra profética, sino que también estuvo presente, animando y acompañando al pueblo en sus momentos más difíciles. Su fe demostró que la verdadera fuerza no reside en las armas, sino en la obediencia al Señor. El nombre de Débora fue recordado por generaciones como símbolo de valentía, fe y liderazgo. Demostró que cuando Dios llama a alguien, lo empodera y lo sostiene, sin importar las circunstancias. Israel experimentó 40 años de paz después de esta victoria. La fidelidad de una mujer resultó en la restauración de una nación entera. El cántico de Débora. Tras la victoria, Débora y Barak cantaron un cántico al Señor, celebrando el poder de Dios que había liberado a Israel. Este cántico, registrado en Jueces 5, es uno de los poemas bíblicos más antiguos, que ensalza la soberanía del Señor sobre las naciones. En el cántico, Débora destaca la valentía de las tribus que respondieron al llamado y también lamenta a quienes fracasaron en la batalla. Recuerda la intervención divina en la tormenta que derrotó a los carros de hierro de Sísara y exalta a Jael, la mujer que derrotó al enemigo. Las palabras del cántico resonaron como un recuerdo vivo de la victoria, recordándonos que el Señor lucha por su pueblo. No fue la fuerza humana, sino la poderosa mano de Dios la que trajo la liberación. Este cántico no fue solo una celebración, sino también una enseñanza. Enseñó al pueblo la importancia de la obediencia, la valentía y la confianza en el Señor. También fortaleció la memoria colectiva, para que las generaciones futuras nunca olvidaran lo que Dios había hecho. A través de este cántico, Débora unió adoración e historia, mostrando que toda verdadera victoria debe ser atribuida a Dios y celebrada en alabanza. Débora como ejemplo de liderazgo. La historia de Débora nos enseña mucho sobre liderazgo. Demostró que un verdadero líder no se basa en el poder humano, sino en la intimidad con Dios. Su autoridad provenía del Señor, y por lo tanto, sus palabras tenían peso e influencia. Débora también nos muestra la importancia de la valentía. En tiempos de temor, ella se alzó con valentía, confiando en la promesa de Dios. Su fe fue capaz de despertar la fe en otros, contagiando incluso a los más inseguros. Otro aspecto impactante de su liderazgo fue su humildad. A pesar de ocupar una posición prominente, Débora nunca se posicionó como protagonista, sino que siempre señaló a Dios como el verdadero liberador de Israel. También ejemplificó sabiduría, equilibrando firmeza y sensibilidad. Logró conciliar su rol de juez con el de profetisa, siendo a la vez guía, consejera y líder espiritual. Por lo tanto, Débora sigue siendo un modelo a seguir no solo para las mujeres, sino para todos los que desean servir a Dios con fidelidad y valentía. Legado de fe y coraje. El legado de Débora trasciende su tiempo. En medio de la opresión, demostró que Dios puede levantar a personas improbables para cumplir sus propósitos. Su vida demuestra que la fe genuina es más poderosa que cualquier fuerza enemiga. Nos enseña que el liderazgo no depende del género, la posición ni la capacidad humana, sino de la disposición a escuchar y obedecer la voz de Dios. Fue esta obediencia la que cambió el destino de Israel
llevándolos de la opresión a la paz. Débora también nos inspira a actuar con valentía, incluso cuando todo parece perdido. El pueblo estaba paralizado por el miedo, pero ella se levantó y confió en la promesa de Dios. Su acción transformó la desesperación en esperanza y la debilidad en victoria. Además, su historia muestra la importancia de dar gloria a Dios por todos nuestros logros. Débora celebró al Señor con cánticos, recordando que toda victoria le pertenece. Hoy, al recordar a Débora, se nos desafía a confiar más en Dios, a vivir fielmente y a creer que en cualquier momento de opresión, el Señor puede levantar hombres y mujeres de fe para guiar a su pueblo a la victoria. Deja un comentario y suscríbete para apoyarnos y recibir más historias bíblicas como esta.